La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles, Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrá. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Saludamos a todos nuestros hermanos católicos, evangélicos, de las diferentes denominaciones religiosas de la cristiandad. También hacemos llegar nuestros saludos a todos nuestros amigos del Facebook, Señor, del YouTube, del TikTok y de otros medios sociales que llegan hasta sus hogares. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Hoy la voz de la Reforma viene con un mensaje de amonestación, con un mensaje de exhortación, con un mensaje de reprensión para todos los líderes religiosos de la cristiandad de nuestro tiempo, porque han llevado a la apostasía al pueblo de Dios, porque no los han atendido al pueblo de Dios, porque no han curado a la enferma, no han ayudado, no han hecho vida social, Señor, con el pueblo que les daba el diezmo, pero sí cobraban puntualmente el diezmo al pobre, a la viuda, al huérfano y al necesitado. Mis amados hermanos, utilizando versos que no corresponden para nuestros tiempos. Hoy día los pastores están desesperados tratando de encontrar algún texto bíblico que les trate o les pueda querer demostrar que sí existe el diezmo.
hemos demostrado ya en nuestros estudios desde el inicio del tema del diezmo, el asunto del diezmo. Y seguiremos estudiando, como les decía ayer, porque no puede quedar vacío algo para que Satanás se agarre de allí y poderles sacar provecho, Señor, al cerebro de cada uno de ustedes. Por esa razón es que tengo que seguir enseñándoles, y en esta oportunidad los versículos, después de haberles enseñado que el diezmo no existe en el nuevo pacto, tengo que enseñarles los versículos que agarran estos siervos de Satanás para decir que se debe de pedir el diezmo al pueblo y vivir de ello, en lugar de trabajar como lo hicieron los apóstoles. Mis amados y apreciados hermanos, el día de ayer hemos estado viendo que existen dos pactos bien definidos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, Dios creó un sistema de mantenimiento para la prédica del evangelio de aquel tiempo. Se le llamó el diezmo. Organizó un grupo de sacerdotes de la tribu de Leví. Y todos los hijos de la tribu de Leví que llegaban a ser sacerdotes tenían mandato, tenían ley, tenían orden legal de tomar el diezmo, de pedir el diezmo, ese sistema antiguo, para poder vivir del diezmo, que no consistía en dinero, sino en productos, en granos, en frutas y en animales. Cuando Cristo viene, el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, mi apreciado hermano, enseña, anula, abroga todo el antiguo pacto, cesa a los sacerdotes de la tribu de Leví, los cesa y anula y le deja sin efecto todos los versículos que habla en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, relacionado al diezmo. Queda prácticamente sin efecto, anulado. Así que ninguna persona tiene derecho de agarrar un versículo anulado como Malaquías, Deuteronomios, etcétera, Génesis, y tratar de demostrar que se debe de pedir el diezmo con un versículo anulado por nuestro Señor Jesucristo, por Dios mismo. Por lo tanto, todo verso que se agarra el señor pastor, como Malaquías, son argumentos desesperados que tiene el señor pastor para poder demostrar el diezmo, cuando el diezmo fue totalmente anulado. Y usted, hermano querido, la Biblia te dice que eres responsable y te vas a volver en cómplice por haber aceptado esta enseñanza falsa. Aceptar, por eso es maldito el que enseña y el que recibe lo enseñado y lo practica lo enseñado, lo que Dios ya lo anuló, ya lo derribó, ya lo sepultó, ya lo quedó sin efecto. Por lo tanto, al darse cuenta de esto los pastores hoy en día, ¿cuántos siglos han explotado al pueblo desde la aparición de ellos? Nunca ha existido el diezmo, mi apreciado hermano. Desde la muerte de Cristo en adelante no ha existido el diezmo hasta el año de 1800 y picos, cuando aparecen las sectas religiosas como los metodistas, los bautistas, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, y comienzan ellos a volver a poner nuevamente ese antiguo sistema que es el diezmo. Y de ahí comenzó toditito nuevamente a enseñarse el asunto del diezmo.
Antes no hubo. Si no hubo en la iglesia primitiva, si no hubo desde el tiempo cuando Cristo todavía vivía, y ojo, estaba dentro del antiguo pacto todavía Jesús, y sin embargo Jesucristo no pidió diezmo, los apóstoles tampoco, y cuando Él muere tampoco se pide el diezmo, y de ahí en adelante no hay diezmo. ¿Por qué? Porque no existe el diezmo, porque fue anulado el diezmo hasta 1800 con la aparición de estas sectas evangélicas llamadas metodistas, bautistas, adventistas, mormones, etcétera y etcétera, y luego después el resto de las congregaciones que vienen ahora y comienzan a tomar el asunto del diezmo, a revivir. Te hemos mencionado el día y ayer, mi apreciado hermano, que tienes que tener en cuenta dos aspectos que quiero hacerte recordar ahora antes de continuar con el estudio. Porque este asunto de la voz de la Reforma se está convirtiendo en una escuela bíblica. Amén. En una escuela de estudio profético bíblico. Amén. Sí, Señor. Mi apreciado hermano, esto no es un sermón, esto es una clase, esto es un estudio, un análisis. Por favor, coméntanos por Facebook, Agustín Gupioc, busca Agustín Gupioc en el Facebook, en el YouTube, Señor, y en el TikTok también usted va a encontrar la voz de la Reforma, los mensajes. Coméntalo. No interesa tu comentario positivo o negativo, lo que interesa es que preguntes y averigües e investigues. Esto es lo importante para tu salvación, mi apreciado hermano. Por eso te estaba mencionando, en el antiguo pacto, Dios creó un sistema de mantenimiento para la prédica de la palabra de Dios de aquel tiempo, y le llamó el diezmo. Y mediante una norma legalizó para que todos los hijos de Israel, de todas las tribus, den el diezmo a los sacerdotes de la tribu de Leví. Cuando Dios anula a la tribu de Leví, lo cesa y se coloca a Cristo como el nuevo sacerdote, prácticamente queda en el aire la ley del diezmo. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 5, versículo 12, versículo 13, versículo 14, versículo 18 y 19, mediante otra ley anula el diezmo. Si con una ley, con una norma, con una orden, ordena que se dé el diezmo a los sacerdotes de la tribu de Leví, con otra norma anula el diezmo. Y aparece el nuevo pacto. Inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, viene el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, el nuevo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, crea otro sistema de mantenimiento para la predicación del Evangelio. Y este nuevo sistema de mantenimiento para la predicación del Evangelio en el nuevo pacto en el cual usted y yo y todos estamos viviendo, mi apreciado hermano, consistía en posada, comida y bebida. Y la orden lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 10, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Ahí está la norma, la orden que Dios ordena, que es lo que merece el soldado, ya no el sacerdote, porque no hay sacerdote. El único sacerdote es Cristo. No hay más sacerdote, Señor. El único sacerdote que reconoce la Biblia es Cristo. Tú te puedes poner sacerdote. Con eso no significa que tú eres sacerdote, Señor. La Biblia reconoce como sacerdote solo uno. Y no en la tierra, sino en el cielo. Y eso es Jesucristo. No hay nadie más. Por lo tanto, no hay ninguna persona que se considere. Si se considera así, es porque es falso.
porque es mentiroso y está en contra de las Sagradas Escrituras. Mientras dice que cree en la Biblia, rechaza la Biblia. Ese es el engaño de Satanás para ahora. Entonces este nuevo sacerdote, mi apreciado hermano, crea un nuevo sistema de mantenimiento para el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto que estamos nosotros ahora, no hay ninguna persona que viva desde el antiguo pacto para que se pueda agarrar del antiguo pacto. Todos hemos nacido en el nuevo pacto y hemos muerto en el nuevo pacto. Por lo tanto, mi apreciado hermano, esa enseñanza del diezmo que han dado los pastores es totalmente falso. Pero ellos no pueden retroceder. Ellos van a continuar como los judíos hasta la muerte de Cristo. No van a retroceder como Satanás. Satanás podía haber retrocedido de su rebelión contra Dios, pero no lo hizo, porque ya había engañado a los ángeles. ¿Qué dirían los ángeles si él se arrepentía? ¿Qué dirían? Dirían que tenían razón Dios y que entonces nos estaba engañando. Eso era, y entonces decidió luchar contra Cristo hasta el último, contra Dios, y hasta ahora sigue luchando. Así también los sacerdotes de la tribu de Leví, cesados aún, ellos continuaban pensando que seguían siendo sacerdotes de Dios hasta el último, y ahora ya no existe. Así también los pastores, con el asunto del diezmo, ya han caminado bastante, no van a retroceder. Lo único que van a tratar de hacer es buscar argumentos y argumentos y argumentos no bíblicos, que la voz de la reforma los irá tumbando, cada uno de ellos refutándolo, como lo hemos refutado a los israelitas del nuevo pacto universal, donde ellos ya son una iglesia, Señor, prácticamente refutada totalmente, son falsos totalmente. Así también las iglesias evangélicas, los pastores totalmente falsos. Entonces no van a retroceder de su creencia. No vayas a pensar que algún pastor, salvo que sea sincero o muy sincero, que diga verdaderamente me equivoqué, hermanos, perdónenme. No, pero no, ellos van a continuar. Lo que van a hacer es buscar nuevos argumentos para tratar de seguir, dice que demostrar su argumento del diezmo cuando no existe y no lo van a encontrar. Entonces ahora, mi apreciado hermano, en el nuevo sistema de mantenimiento, nuestro Señor Jesucristo ordena, ordena, mediante una norma, que el verdadero predicador, el verdadero siervo de Dios, tiene derecho a su comida, a su bebida y a su hospedaje. Por eso dice que el obrero es digno de su salario. ¿Cuál es su salario? Hospedaje, comida y bebida. No se refiere dinero, sueldo, una mensualidad, una remuneración. No se menciona en lo absoluto este asunto en el nuevo sistema de mantenimiento. Entonces, cuando los apóstoles aceptaron este nuevo sistema de mantenimiento que Dios ordenaba, ellos se dieron cuenta de que ellos tenían que trabajar para poder sostenerse ellos, a su familia, para la prédica del Evangelio y para la ayuda a los necesitados. Por eso ellos trabajaron, cumpliendo la orden de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo sistema de mantenimiento. Pero ¿qué han hecho los pastores desde el año 1800 para aquí, para adelante? Están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Uno, han rechazado esa orden de Cristo. No aceptan
la orden de Cristo, el hospedaje, la comida y la bebida. Lo que ellos quieren es una remuneración, número 1. Número 2, han aceptado entonces, rechazando esto, han aceptado el antiguo diezmo, han agarrado el antiguo diezmo de atrás del antiguo pacto, el antiguo sistema de mantenimiento que era el diezmo, eso lo agarraron rechazando el nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto. Y 3, el antiguo pacto tenía su sistema que era el diezmo y no consistía en dinero, y ellos lo cambiaron en dinero. Lo que era producto, lo que era cereales, lo que era animales, lo que eran frutas, lo convirtieron en dinero. Eso es lo que han hecho estos benditos señores llamados pastores de las diferentes congregaciones religiosas, y han hecho caer en una tremenda apostasía y en la estafa más grande que jamás en la historia se ha realizado, como lo están realizando los pastores ahora. Amén. Con razón, gracias a Dios, que el apóstol Pablo no le puso en la relación, ni nuestro Señor Jesucristo tampoco le puso en la relación que ya hemos estudiado de Mateo 23, 34, mi apreciado hermano. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor, para continuar con nuestros estudios de lo que estamos viendo, gloria a Dios. Nos vamos a un corte, gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando nuevamente después del corte comercial. Martín Lutero dijo una tremenda verdad, mi apreciado hermano, y hoy estamos al borde de una nueva reforma, como en los tiempos de Lutero, como en los tiempos de Juan Jos, como en los tiempos de los valdenses, los albigenses, los hugonotes, que lucharon contra la iglesia de aquel tiempo, que querían imponer sus dogmas como ahora lo están haciendo, y esa iglesia se llama la Iglesia Católica Romana. Y que aseguran de que ellos son la verdadera iglesia cuando es totalmente falso. La bola de la reforma lo va a desenmascarar desde este canal, como lo dije ayer, en su momento adecuado, mi apreciado hermano, lo que los pastores no pueden hacerlo, porque están unidos con Roma. Lo que no saben son los miembros de la iglesia, que sus líderes religiosos, sus altos líderes religiosos, presidentes de sus congregaciones, se han unido con Roma. Y los que saltan contra Roma son los miembros sin darse cuenta que ya están todos unidos con Roma. Roma está buscando ser el gobernante mundial. Por eso los pastores buscan que el anticristo debe ser un judío. No, señor, el anticristo hace siglos que está aquí ya. Hace siglos que mató, hace siglos que persiguió. Y eso se llama la Iglesia Católica Romana, el papado. Y aquí lo vamos a desenmascarar. Ellos dicen que vienen desde los tiempos apostólicos. Mentira, no es así. Totalmente falso. Es preferible, dijo Martín Lutero, es preferible estar divididos por la verdad que unidos por el error. Es preferible, mi apreciado hermano, estar divididos por la verdad que la verdad divida, en lugar de estar unidos con la mentira. No podemos estar unidos ni con los católicos ni con los evangélicos, porque todos son una cueva de ladrones y falsas doctrinas. Uno es la bestia y la otra es la imagen de la bestia, que recién quizás te vas a dar cuenta, mi apreciado hermano, que desde años atrás te hemos estado hablando y hablando y hablando, pero como tu mente está pues mareado, emborrachado, no estás sano, no estás en tus caudales normales, no entiendes la verdad, como en este caso el diezmo. Por eso es preferible, dijo Martín Lutero, estar divididos con la verdad o por la verdad que unidos con la mentira. Esto dijo Martín Lutero. Dijo también: cualquier enseñanza
que no se encuentre en las Escrituras debe ser desechada, aunque se haga llover milagros todos los días. Amén. Es falso esa congregación religiosa, mi apreciado hermano. Por eso los pastores ahora están desesperados, tratando de buscar argumentos. Y uno de los argumentos es agarrarse del libro de 1 de Corintios capítulo 9, versículo 7 al versículo 14, y decir que esto se refiere al diezmo. No se puede referir al diezmo. ¿Sabes por qué? Porque el diezmo fue anulado el año 31 de la era cristiana por Cristo en la cruz del Calvario, mediante una norma. Y mediante una norma fue dado otro sistema de mantenimiento para el nuevo pacto. Por lo tanto, no puede haber ni un solo versículo que te hable acerca del antiguo diezmo para nuestro tiempo del nuevo pacto. Imposible. Por lo tanto, 1 Corintios 9 del 7 al 14 no se puede referir al diezmo. Los pastores de nuestro tiempo del fin buscan desesperadamente algo que les pueda sustentar para pedir a los miembros el diezmo. Los pastores del tiempo del fin creen haber encontrado en 1 Corintios 9, 7 al 14, como te han enseñado, y que la verdadera interpretación te lo está dando la voz de la Reforma, el sustento para hacer que los miembros de cualquier clase social, sean pobres, sean enfermos, sean viudas, sean menesterosos, paguen el diezmo al pastor. Esto es lo que está haciendo el pastor en este momento. Desesperadamente están buscando versos que les pueda sustentar, lo cual no encuentran. Y uno de los versos que supuestamente ellos han encontrado es la de Corintios capítulo 9, verso 7 al verso 14, y que creen ellos que se refiere al diezmo, y la hermandad se comió esa pastilla de la mentira, y que la voz de la Reforma los va a desenmascarar a todos los pastores que eso no se refiere al diezmo. Y con este texto bíblico defienden que se debe pedir el diezmo al pobre, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, sin distinción de clase social ni económico, con tal que pidan, le den el diezmo para que él viva, él y su familia, con mucha comodidad y mucha tranquilidad. Es increíble el engaño más grande que existe hoy en día en nuestra sociedad. Los culpables son ustedes mismos por haber aceptado enseñanzas falsas, doctrinas equivocadas, y por no haber tal vez conversado con personas que estaban en contra para ver si verdaderamente si tenían razón o no lo que dicen ellos. Solamente así se puede sacar conclusiones, mi apreciado hermano. 1 de Corintios capítulo 9, verso 7 al verso 14, será verdaderamente un sustento sólido para que los pastores soliciten el diezmo. El capítulo 9 de 1 de Corintios, del 7 al 14, que habla el apóstol Pablo, ¿se refiere al diezmo? Y este versículo que escribió Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versos 7 al 14, ¿se refiere verdaderamente al diezmo? Son preguntas que tienen que ser respondidas. ¿Aparece la palabra diezmo en este texto bíblico? A ver, ya supongo que desde ayer usted ya lo ha lecturado. 1 Corintios capítulo 9 del 7 al 14. Y usted ya puede sacar tus propias conclusiones. Aparece la palabra diezmo en el versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
o en todo el capítulo 9 del libro de 1 Corintios aparece la palabra diezmo. Y si no aparece la palabra diezmo, ¿cómo podemos pensar que se refiere al diezmo? Ese es el problema del cristiano ahora. La Biblia dice que nosotros tenemos que creer lo que está escrito. Y si no está escrito, no lo debes de creer. Así lo dice la Biblia. No lo digo yo. Si la Biblia dice que 1 Corintios capítulo 9, del 7 al 14, no aparece la palabra diezmo, no puedo yo afirmar que esos versículos se refieren al diezmo, porque estoy agregando, estoy añadiendo, estoy modificando. ¿Qué es lo que nos dice en el libro de Corintios? Me parece que es, ¿qué es lo que menciona la Biblia relacionado a que solo tienes que creer usted, hermano? La esperanza es usted, muy poco en el pastor, porque el pastor no va a retroceder en su creencia, como no retrocedieron todos los líderes del pasado, como el Papa hasta ahora no puede retroceder porque ya caminó mucho, más bien va a avanzar, y es el nuevo presidente del gobierno mundial que se nos viene, y no estés pensando que va a ser un judío, ya está aquí en la tierra, mi apreciado hermano, te lo voy a demostrar yo, Señor. Te lo voy a demostrar en su debido momento. Es que hay muchas cosas que estudiar, mi apreciado hermano. No puedo yo dejar el diezmo para poder enseñarles otra cosa. Tengo que terminar el diezmo. Tengo que terminar con ustedes para que tengan una claridad meridiana que no existe verdaderamente el diezmo. Y no dejar un espacio para que Satanás pueda agarrarse de ahí y tratar de demostrar con este verso mal interpretado el diezmo. Vamos a ver qué es lo que dice. Usted tiene que creer lo que está escrito. No vamos a dar lectura. Gloria al Señor. Amén. 1 Corintios 4:6. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo a Apolos y a mí mismo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa. Solo obedezcan lo que está escrito. Amén. Amén, gloria al Señor. Ahí está. Solo obedezcan lo que está escrito. ¿Has leído 1 Corintios 9, del 7 al 14? ¿Existe la palabra diezmo? Por ventura existe en el verso 9, en el verso 10, en el verso 11, 12, 13, 14, o en los primeros versos del capítulo 9. ¿Existe la palabra diezmo? Y si no existe la palabra diezmo, 1 Corintios me enseña a no creer lo que no está escrito. Y si no está escrito, ¿por qué tienes que creer tú que se debe dar el diezmo? No está escrito. No hay. ¿Sabes por qué no está escrito? Porque fue anulado. Por eso no está escrito. No hay. En otra versión, me parece que también lo tenemos, mucha más clara todavía relacionado a esto, y también lo vamos a dar lectura, Señor, para que usted aprendas a creer solo lo que está escrito, nada más lo que está escrito. ¿Dónde dice diezmo? En Corintios. ¿Lo encuentras usted? Yo no lo encuentro. No está la palabra diezmo. Vamos a darle lectura, gloria al Señor, en otra versión, gloria a Dios. Pero hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Amén. Ahí está. Ustedes tienen que aprender a no pensar más de lo que está escrito. Y usted, pastor, está pensando más de lo que está escrito. No está escrito el diezmo en estos versículos. Usted, hermano, ¿estás creyendo en el pastor? Cuando en estos versículos no está escrito la palabra diezmo. No está escrito. Y si no está escrito y el pastor te enseña, entonces cae en maldición que dice Pablo en Gálatas 1:8. Si enseña, viene a enseñar otra doctrina, y eso llega a ser otra doctrina, otra enseñanza, otro evangelio.
de lo que nosotros hemos enseñado, porque los apóstoles no enseñaron eso. No enseñaron en 1 Corintios 9, del 7 al 14, que eso es el diezmo. No enseñaron. Lo que han enseñado esto son los pastores. Gracias a Dios que los pastores felizmente no estaban dentro de la relación de lo que Dios dice que debemos de confiar. Que si los puso, Señor, lo eligieron los apóstoles para que cuiden la grey, alimenten a la grey. Sí, lo pusieron, pero ellos tenían que repetir las enseñanzas de los apóstoles. Ellos no pueden añadir, ni quitar, ni poner otro fundamento del que ya está puesto. Solo tenían que ser repetidores. De lo contrario, caían en predicar otro evangelio. El cristianismo de hoy, mediante sus pastores, lo que escuchamos nosotros es otro evangelio. Ese evangelio que no trae salvación. Y nadie se va a salvar en esas congregaciones por tener ese evangelio que no es de Cristo. Cree en Cristo y será salvo. Algunos dirán, pero eso no va a salvar, lo que va a salvar es Cristo. Sí, lo que va a salvar es Cristo. Pero creer en Cristo es creer las palabras que salen de la boca de Cristo. Creer en Cristo no es creer en la persona de Cristo y no creer en las palabras que salen de la boca de Cristo, que es la doctrina. Si tú crees en las palabras que salen de la boca de Cristo, la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo que tienen los apóstoles, entonces estás creyendo en Cristo. Y al creer en Cristo, entonces sí, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. De lo contrario, no te limpia nada, no te agarra, no te hace excepto a usted, mi apreciado hermano, la sangre de Cristo. Más bien te condena. Primera de Corintios, Señor. Verso 9, capítulo 9, versos 7 al 14. Es una orden. Esta es una orden igual que Lucas. Esta es una orden para dar el diezmo. No puede haber dos órdenes. La orden del nuevo sistema de mantenimiento lo dio Jesucristo. Y está escrito en el libro de Lucas, del verdadero siervo de Dios, en el capítulo 10, versículo 7 propiamente dicho, comida, bebida y hospedaje. Porque el obrero es digno de su salario. Su salario es la comida, la bebida y el hospedaje. El salario no es, mi apreciado hermano, una remuneración, no se habla de dinero, no se habla de plata, no se habla de nada de eso. En el nuevo sistema de mantenimiento, ni siquiera en el antiguo sistema de mantenimiento se habla de dinero, sino de productos. Por eso, mi apreciado hermano querido, no significa 1 Corintios capítulo 9 del 7 al 14 que esa es una orden de dar el diezmo. Usted, mi apreciado hermano, estás totalmente libre de dar el diezmo. Alégrate, hermano querido. Alégrate por este mensaje. No tienes por qué mantener personas sanas. El pueblo mantiene muchos pordioseros en la calle que piden con su mano extendida. El pueblo los mantiene. Y también hay que mantenerlos a estos holgazanes. A estos holgazanes que se llaman pastores y que ellos piden el 10% de tu ingreso mensual en todo sentido. Señor, te has librado. Cristo nos ha librado de esa maldición, de esa ley de Moisés, y que Dios lo clavó en la cruz del Calvario. Y dentro de eso está el diezmo, aparte de otras cosas, por supuesto, como alimentos, pelo largo, sacrificios, holocaustos, etcétera y etcétera, ¿no? Que todavía algunos lo practican sorprendentemente, increíblemente. Ha llegado el momento, mi apreciados hermanos católicos, evangélicos, israelitas, de unirnos y hacer una gran reforma final. Eso es lo que tenemos que hacer todos, unirnos y hacer una reforma final contra estos abusos de las congregaciones religiosas
que han explotado a nuestro pueblo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, con las bocas calladas, de haber, Señor, sido explotados nuestro pueblo por estos señores. ¿Y de dónde vienen estas congregaciones? Viene de América del Norte, de los Estados Unidos, de un país capitalista. Y eso es lo que quiere, pues, este país, dividir el cristianismo, dividir. Esto es lo que ha hecho. Y ahí vienen, por eso los ven gringos ahí en la iglesia metodista. ¿Quiénes son los grandes que ocupan cargos altos en las congregaciones religiosas? ¿Un peruano? ¿Un boliviano? ¿Un argentino? ¿De alguna nacionalidad? No, tiene que ser un americano, porque ellos son los dueños de todas estas congregaciones religiosas. Mis amados hermanos, ha llegado el momento, y desde acá les pido, católicos, evangélicos, israelitas, unámonos para realizar una obra final, una reforma final, como lo hizo Elías, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron Lutero, Wesley, Juan Jos, Jerónimo de Praga, Pedro Baldo, los valdenses, los albigenses, los hugonotes, que fueron perseguidos, por supuesto, por esta iglesia, por este líder que se llama Papa, el papado, que parece que no mata ni una mosca. Señor, mató a miles y miles y miles de cristianos en la Edad Media. ¿Puede una iglesia que haya matado a tanta gente y haber inventado instrumentos de tortura para matarlos, darlos muerte con sufrimiento, ser la iglesia de Dios? ¿Puede ser la iglesia de Dios una iglesia así? Usted les ve a los apóstoles persiguiéndoles a todos aquellos que no lo creían en ellos. Usted le ve a Cristo persiguiendo a todos aquellos que no creían en Él. No, es que Él nos da la libertad de creer o no creer en Él, pero la Iglesia Católica no. Dentro de poco usted lo va a ver, lo que siempre hemos dicho, la Iglesia Católica Romana persiguiendo, igual que en la Edad Media, nuevamente tomará su poder de la Edad Media y va a comenzar la persecución, lo que se llama la gran tribulación que se viene y que ya estamos entrando, mi apreciado hermano. Así que, Primera de Corintios, ese llamado les hago a todos, católicos, evangélicos, israelitas. Una reforma, no queda otra cosa. Es como en el gobierno, no dejan gobernar al presidente, que cierren el Congreso, señor, que vayan a trabajar porque ellos no representan al pueblo, porque fueron elegidos para defender a los pobres y están a favor de los ricos y en contra de los pobres. Que cierren el Congreso. Ahí tiene que haber otra acción, como en lo religioso, tiene que haber una reforma, mi apreciado hermano. Así tiene que ser. Y ahí, este es el fin de todo. Primera de Corintios capítulo 9, estamos demostrándolo, cómo nos engañaron los pastores. 9, del 7 al 14. Como no existe un texto bíblico en donde indique que los cristianos tenemos que pagar el diezmo, los llamados pastores utilizan este texto bíblico de Primera de Corintios capítulo 9, del 7 al 14, para sorprender y ganar a los miembros y, Señor, pedirles el diezmo, cobrarles el diezmo, el dinero para su sueldo de ellos. El diezmo fue anulado, abrogado, quedó sin efecto. Por lo tanto, no puede haber ni un solo texto bíblico que diga lo contrario. Eso significa que cualquier texto bíblico que te presente los pastores mal interpretados, falsamente, argumentos falsos que no tienen sentido,
porque no puede haber un texto bíblico después de que Cristo lo anuló en la cruz del Calvario, en donde está bien claro en el libro de los Hebreos. En caso de 1 de Corintios capítulo 9, versos 7 al 14, voy a volver a explicar como les expliqué el día de ayer. Esté atento, mi apreciado hermano. Analicemos estos versículos y encontramos lo siguiente. ¿Qué encontramos analizando estos versículos? Este texto bíblico de 1 de Corintios capítulo 9 del 7 al 14 no es sustento para solicitar el diezmo al pueblo como lo hace el pastor. No es sustento. Ellos creen encontrar un sustento que no existe y hay que demostrarlo, y lo voy a demostrar. Verso 7, ¿qué dice verso 7? Nos vamos a dar lectura entonces. Ahora empezamos a analizarlo, el capítulo 9, eso que el pastor agarra y lee para decir que deben de dar el diezmo. A ver, vamos a ver, verso 7, del 7 al 14, vamos a ver si está la palabra diezmo. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice? Gloria al Señor. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Amén. Muy bien, qué lindo versículo. ¿Cómo demuestra este versículo que no es el diezmo? Bien claro. Mira, hermano, las palabras claves aquí que utiliza el apóstol Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Claro, a sus propias expensas no, ni en el antiguo pacto ni en el nuevo pacto. Nadie fue soldado a sus propias expensas, pero los apóstoles sí quisieron ser a sus propias expensas y no recibir absolutamente nada, ni comida sin pagar, ni comida sin pagar. Por eso hay un versículo que dice que nosotros no hemos comido de balde, hemos pagado, pero le correspondía comer de balde. Pero, a ver, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Según Tesalonicenses 3:8. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Muy bien, ahí está. ¿Qué soldado fue jamás a sus propias expensas? Ellos quisieron serlo a sus propias expensas. Ellos trabajaron, aunque tenían derecho a la comida, a la bebida y al hospedaje. Pero ellos aún renunciaron a eso y trabajaron para pagarle al hermano y no pedirle diezmo al hermano. Amén. Y no cobrarle al hermano. Mis amados hermanos, nos vamos a un corte comercial y luego vamos a seguir analizando este texto bíblico maravilloso, el verso 7. Yo creo que con esto ustedes van a quedar totalmente satisfechos que el diezmo no existe y que este verso no se refiere al diezmo, ni dar el diezmo, ni pagar el diezmo, ni pedir el diezmo, como te engañó el pastor. Nos vamos a un corte y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis apreciados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Este asunto del diezmo es un tema de mucha importancia para ahora, para nuestro tiempo. Este asunto del diezmo va a dividir al cristianismo. Son temas de demasiada importancia para nuestro tiempo de ahora. El diezmo, el sábado y también el rapto. Es verdad, el domingo son los tres temas que va a ser bien fuertemente discutida, Señor, en estos tiempos finales. El resto de las cosas ya no interesan. Lo que interesan son las partes importantes para que logres tu salvación o tu perdición. El diezmo fue anulado en la cruz del Calvario. No puede haber versículo alguno que demuestre en el nuevo pacto que se debe de dar el diezmo, como el caso de
corintios que se están agarrando los pastores que son del diablo, no son de Dios estos señores, son del enemigo, han dividido al cristianismo, es el trabajo de los pastores. Así está predicho en el libro de los Hechos, capítulo 20. Amén. Así está predicho, mi apreciado hermano. Y lo vamos a leer para que usted lo vea, cómo el apóstol Pablo, sin pelos en la lengua, les dijo a los pastores en una reunión. Por eso es la que no les pone a los pastores, para que sean en quienes debemos de confiar. Amén, gloria a Dios. Y la iglesia primitiva no confiaba en los pastores. Amén, sí, Señor. Miren lo que dice la Biblia, lo damos lectura, gloria al Señor. Pablo en reunión a los pastores. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ya, ahí nomás. ¿Qué es lo que dice el verso 17? Yo sé que después de mi muerte se van a meter lobos rapaces de afuera dentro de la iglesia. Y ustedes los pastores deberían de cuidar y no cuidaron. Amén, sí, Señor. Y se metió, Señor, el rap, la cumbia, la salsa, la pintura, el domingo, las falsas doctrinas, y los pastores no cuidaron y quitaron el diezmo. Amén. Y pidieron diezmo al pueblo. Amén, sí, Señor. No cuidaron, no cumplieron. Pero ahora les va a decir lo siguiente después de su partida de ellos, porque no podían hacerlo mientras ellos vivían. Amén. Y el versículo 20 le damos lectura, gloria al Señor. Hechos 20, 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí está. Y de vosotros mismos, o sea, de los mismos pastores, se levantarán hombres perversos que van a hablar cosas perversas, que quiere decir falsas doctrinas, y van a arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué es eso? Dividir al cristianismo. Antes una sola iglesia, ahora muchas iglesias. ¿Trabajo de quién? De los pastores. En otra versión podemos darle lectura ese mismo versículo para que usted vea, Señor, el trabajo, cómo se cumple lo que la profecía menciona. Por eso no tienes que confiar en el pastor. Y aquí te voy a demostrar que este versículo de 1 de Corintios, capítulo 9, verso 7, no se refiere al diezmo, sino que se refiere al nuevo sistema de mantenimiento que debemos de cumplirlo, debemos obedecerlo. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice? Lo damos lectura, gloria a Dios. Hechos 20, 30. Algunos de ustedes se convertirán en líderes malos y empezarán a enseñar lo que no está escrito para desviar del camino de la verdad a los seguidores y llevárselos. En medio de ustedes se levantarán líderes malos, ¿ve? Pastores. Y ahí, no de la hermandad, sino de ustedes, se levantarán líderes malos y enseñarán lo que no está escrito, mi apreciado hermano. Y enseñarán lo que no está escrito, como el caso del diezmo. Y enseñarán lo que no está escrito para arrastrar tras sí a los discípulos de Cristo. ¿Y qué es eso? Para formar otra congregación. Y así se formaron los cientos y cientos de iglesias que llegan más de 2.000, 3.000 sectas religiosas hoy día formados por los pastores. Este es el trabajo de los pastores. Por eso, mis amados hermanos, por la explotación religiosa, por las falsas doctrinas, por el engaño en el asunto religioso que vivimos ahora, tenemos que hacer una reforma. Y solicito a nuestros hermanos sinceros, católicos, verdaderos y evangélicos de las diferentes denominaciones religiosas a unirnos con la voz de la reforma para realizar una reforma final, para poder, Señor, hacer como lo hizo Cristo, como lo hizo los apóstoles, como lo hicieron Lutero, como lo hicieron Juan Jos, Jerónimo de Praga, Martín Lutero, Elías y todos los grandes reformadores. Dios necesita hombres valientes y mujeres valientes que digan la verdad, aunque los cielos se vengan abajo, mi apreciado hermano.
Por eso Martín Lutero dijo lo siguiente: no oponerme al error es aprobarlo, no defender la verdad es negarlo. Martín Lutero firma. No oponerme al error es aprobarlo. Si no te opones al error, entonces estás aprobando el error. No defender la verdad es negar la verdad. Usted no es solamente responsable de lo que dice, sino también de lo que no dices. Y eso vas a dar cuenta a Dios si no hablaste en su debido momento. Mis amados hermanos, aquí está. Los pastores hicieron eso. Por eso los pastores no están en la relación de Efesios 2:20. No están en la relación cada vez que caían en apostasía que Dios enviaría. Lo que menciona el libro de Mateo capítulo 23, versículo 34, que Dios enviaría cuando los pastores hacían caer al pueblo en apostasía. Dios enviaría profetas, sabios y escribas. No pastores, nunca pastores. Amén. Los apóstoles no creyeron en los pastores. Y la Biblia nos enseña a no creer en los pastores. Ya te hemos enseñado eso y hemos pasado. Lo que aquí estamos demostrando es que este versículo 7 no se refiere al diezmo, sino que se refiere al nuevo sistema de mantenimiento que Cristo dio. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Amén. Pero los apóstoles sí fueron. Amén. Gloria a Dios. Por eso hasta para un plato de comida ellos pagaban. Amén. Por eso es lo que la Biblia lo menciona así. Y vamos a darle lectura para que ustedes lo vean. Le correspondía el plato de comida. Pero para ellos era lamentable que le den el plato de comida sin pagar. Y ellos prefirieron pagarlo a los hermanos y hermanas que les daban el plato de comida. Pero los pastores no tienen pena, no tienen vergüenza, no tienen nada. Cara dura se han vuelto y más bien piden al pobre, al huérfano, a la viuda. ¿Qué es lo que nos dice? Amén. Vamos a lecturarlo, gloria al Señor. Amén. Según Tesalonicenses 3:8. Y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. Ahí está. Nunca hemos recibido comida sin pagar nada, pero le correspondía la comida, no el sueldo. Le correspondía, pero Pablo dice, nunca hemos comido de balde, hemos trabajado día y noche para pagarles por ese plato de comida, porque les daba pena. Por eso, 1 Corintios 9:7, que el pastor dice que es el diezmo, dice, ¿quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Come. Señor, ¿cuál es el nuevo sistema de mantenimiento? Comida, bebida y hospedaje. Por eso aquí lo que está diciendo es, ¿quién planta una viña y no come? No está diciendo quién planta una viña y no gana un sueldo. ¿Quién planta una viña y le tienen que pagar por eso? No está diciendo eso. Está diciendo come. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Este versículo no demuestra el diezmo. Este versículo está en acción, en operación, está en funcionamiento el nuevo sistema de mantenimiento que habla el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 7, que el soldado verdadero tiene derecho a la comida, a la bebida y
y al hospedaje. Ahí está. ¿Quién planta una viña y no come? Tiene derecho a la comida. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma? ¿Te das cuenta? Este texto bíblico de 1 de Corintios, capítulo 9, verso 7, está en completa conformidad. Está en completo, no está en desacuerdo con el nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto ordenado por el nuevo sacerdote que es Jesucristo para llevar el evangelio a todo el mundo. No está en contra de eso. Este verso de 1 de Corintios no está en desacuerdo, no está en contra de Mateo capítulo 10, verso 8, verso 9, como lo quiere poner el pastor. Al decir que este versículo de 1 de Corintios quiere decir diezmo, le está poniendo en contra de Mateo 18, 9 y en contra de Lucas 10, 5 al 9, lo cual no está en contra, más bien es cumplimiento. 1 de Corintios 9, 7 está en armonía, está en acuerdo con Mateo 10, 8, 9 y con Lucas 5, 7, mi apreciado hermano. No significa dinero, que los pastores tanto piensan que eso es lo que significa. Por lo tanto, 1 de Corintios, capítulo 9, verso 7, el verso 14, es cumplimiento de Mateo capítulo 10, versículo 8. Y Lucas capítulo 5, capítulo 10, versículo 5, versículo 7, versículo 9. Es cumplimiento de eso. Lo que dice 1 Corintios 9, 7 al 14, eso quiere decir lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, 8, 9. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que 1 Corintios capítulo 9, verso 7 al verso 14, quiere decir Lucas 10, 8, 9. Y lo que Lucas 10, 5 al 7 es al 8, es 1 Corintios 9, 7 al 14. Mi apreciado hermano, es lo mismo, no están en desacuerdo. Por eso, mi apreciado hermano, vuelvo a escribir el versículo 7 para ver el versículo 10, toma la atención debida y trata de comprender la explicación y no trates, Señor, de contradecir, porque de lo contrario no vas a entender el versículo. Que usted no está, porque yo comprendo que usted no está sano. ¿Por qué no entiendes, hermano? Porque no estás sano, no estás en tus cabales, sino que usted estás un tanto mareado, estás borracho, no con vino que emborracha, sino con el vino de la fornicación, que son las falsas doctrinas que mucho tiempo has bebido en estas congregaciones religiosas, ¿no? En estas iglesias lo has bebido. Cuanto más tiempo has estado bebiendo el vino de la fornicación en alguna de estas cantinas que ahora se llama iglesia, más dificultad vas a tener para poder comprenderla. Cuanto más mareado estés, no vas a poder ver la verdad con claridad. Igual que un borracho de vino, de licor, así también están las iglesias evangélicas, sus pastores, sus dirigentes y todo miembro mareado por el vino, que son las falsas doctrinas, que poco a poco, si escuchan, seguirán dejando poco a poco. 1 de Corintios, capítulo 9, del 7 al 10, dice así de esta manera, lo voy a dar lectura. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nuevamente lo estamos dando lectura. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? No es diezmo, no dice diezmo. Esto está de acuerdo con Mateo 10 y Lucas 10. Están en acuerdo. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?
El que trilla, verso 10, debe hacerlo con esperanza de recibir su parte que le corresponde. ¿Cuál es la parte que le corresponde? La comida, la bebida y el hospedaje. Eso es la parte que le corresponde. En 1 Corintios, capítulo 9, versos 7 al verso 14, no encontramos, estamos analizando, no encontramos la palabra diezmo, ni tampoco encontramos la palabra pastor, para poder relacionarlos al menos un poco con el pago al pastor. Si encontrábamos la palabra pastor y la palabra diezmo, habría alguna relación, pero aquí no aparece la palabra pastor ni la palabra diezmo. Lo que aquí aparece es otras palabras que ya les voy a mencionar. Por lo tanto, al no existir en 1 Corintios 9, del 7 al 14, la palabra diezmo ni la palabra pastor, y a pesar de que no existan estas dos palabras, enseñar que 1 Corintios capítulo 9 del 7 al 14 enseña que debemos de pagar el diezmo, es mentir, es engañar, es sorprender, es robar al pueblo y se llama un delito, se llama el robo. Este tipo de enseñanza no procede de Dios, no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿de dónde procede? La respuesta es contundente: del diablo, que está redoblando esfuerzos para engañar a la humanidad. No son la iglesia verdadera, todos, absolutamente, todos son del diablo. Aquí se prueba con el diezmo totalmente, mi apreciado hermano. No podemos hablar con suposiciones. No podemos hablar que esto se supone que es el diezmo. No. Ya te hemos dado lectura que tiene que estar escrito. No podemos hablar con suposiciones. No podemos creer en algo que no está escrito o en algo que no aparece. No podemos forzar la escritura y querer decirle a la escritura lo que la escritura no dice. No existe en todo el capítulo la palabra diezmo, y eso que quede bien claro. Y si no hay la palabra diezmo en todo el capítulo, entonces quiere decir que todo el capítulo de Corintios 9 no habla del diezmo. ¿Me entendió? Si en todo el capítulo 9 no encontramos la palabra diezmo ni la palabra pastor, quiere decir que todo el capítulo 9 no habla del diezmo, porque no aparecen estas palabras. ¿Y por qué no habla del diezmo? Porque el diezmo no existe, pues hermano, no existe. Ha sido abrogado. Lo cierto es que en estos textos bíblicos de 1 Corintios capítulo 9 versos 7 al 14 no existe la palabra que deberían de estar. No están las palabras que deberían de estar. ¿Qué palabras deberían de estar para creer que es el diezmo? Deberían de estar la palabra diezmo y no hay. Debería de estar la palabra pastor y no hay. Debería de estar la palabra cobrar y no hay. Debería de estar cualquiera de estas palabras. Debería de estar la palabra dar y tampoco existe. Debería de estar la palabra obligatorio y tampoco existe. Debería estar la palabra sueldo y tampoco existe. Debería estar la palabra, Señor, pago al pastor, tampoco existe. Debería de estar el 10%, tampoco existe. Debería de estar, me habéis robado, como dice Malaquías, tampoco existe. Quiere decir entonces que 1 Corintios capítulo 9 no significa diezmo, totalmente claro. Pero vamos a seguir explicando porque todavía no hemos terminado de explicar el capítulo 9, mi apreciado hermano. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor. Nos vamos al corte, gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando nuevamente después del corte comercial.
estamos demostrando fehacientemente el libro de Primera de Corintios capítulo 9 del 7 al 14 no se refiere al diezmo. En ninguno de los versículos del 7 al 14 o desde el 1 al 14 existe las siguientes palabras que demostrarían sí que se referiría al diezmo y no están. ¿Qué palabras? La palabra diezmo no está. La palabra pastor no está. La palabra cobrar no está. La palabra, cualquiera de esas palabras, dar no está. La palabra obligatorio no se encuentra. La palabra sueldo tampoco está. Pago al pastor tampoco está. Pago en dinero tampoco está. Se debe dar el 10% tampoco está. Me habéis robado, como dice Malaquías, tampoco está. Ninguna de estas palabras, ninguna, que dé a entender que se refiera al pago de dinero o al diezmo, no está. En su lugar de esto encontramos otras palabras, como lo siguiente: comer, tomar, beber. Eso es lo que encontramos. Eso es la interpretación correcta. Comer, beber, tomar. Esa es la interpretación correcta. No es dinero, no hay nada de eso. Esto ordenó Cristo para llevar el Evangelio en el nuevo pacto. Hay dos versículos, mi apreciado hermano. Si le vamos a dar lectura verso por verso, en ninguno de ellos vamos a encontrar que se debe dar el diezmo. Pero hay dos textos bíblicos claves para que usted sepa que el capítulo 9 de Corintios no se refiere al diezmo. Y ahorita lo vamos a ver. Pasamos a ver el capítulo 9, versículo 4, el primer texto bíblico, para demostrar que no se refiere al diezmo todo el capítulo 9, aparte del 7 que ya hemos lecturado y aparte del 8 y el 10 que hemos dado lectura. No está el diezmo. Vamos a lecturar el versículo 4. ¿Qué es lo que dice Pablo, el verdadero siervo de Dios? ¿Qué es lo que menciona Pablo? A ver, ¿qué es lo que dice Pablo, el verdadero siervo? No lo creo al pastor. Lo que creemos, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Gloria al Señor. Le damos lectura. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ahí está. Es lo mismo que el 7. Es lo mismo que el 8 y es lo mismo que el 10. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Pero por supuesto que sí. ¿Acaso los predicadores verdaderos no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Acaso esto no está en armonía con Mateo 10, 8 y Lucas capítulo 10 también, versículo 7, que nos tienen que dar hospedaje, comida y bebida? ¿Acaso no está hablando de lo mismo? ¿Acaso Pablo no está diciendo, no tenemos derecho? Claro, tienen ordenanza, tienen ley, tienen orden, tienen mandato de que el pueblo le dé cuando van a visitar a un determinado lugar comida, bebida y hospedaje. No sueldo, no diezmo en el sentido de dinero, no remuneración, no toretes, no animales, no chanchos, no gallinas, no dice eso, no menciona eso, no alhajas, no bienes materiales, bienes muebles o inmuebles, no lo menciona la Biblia. Señor, bien claro, el primer texto bíblico clave para entender el versículo, todo el capítulo 9, el primero es esto: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Claro que sí, eso tienen derecho.
Esto es lo que ordenó Cristo. Y ahora ordena el apóstol Pablo. Eso de comer y beber, ¿quién ordenó primero? Cristo. Y ahora Pablo está reclamando, ¿acaso no tenemos derecho? Claro que sí tienen derecho. Lo que no tienen derecho es un sueldo. Lo que no tienen derecho es rechazar lo que dice acá y agarrar el antiguo sistema. Eso no tienen derecho, como han hecho los pastores ahora. Tienen derecho a la comida, a la bebida y al hospedaje. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Por supuesto que sí tienen derecho. Por supuesto, mi apreciado hermano. Por lo tanto, Primera de Corintios, capítulo 9, del 7 al 14, habla de eso. No de diezmo, no de pago, no de sueldo, no de dinero. Primera de Corintios 9:4 dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Igualito lo que ordenó Jesucristo. Pablo está diciendo igualito lo que ordenó Jesucristo. En Lucas 10:7. A ver, vamos a lecturarlo. 10:7. Igualito. O sea, 1 Corintios 9:4 es igualito a Lucas 10:7. Nuevamente el 1 Corintios 9:4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Esto es igualito a Lucas 10:7. Lo damos lectura a Lucas 10:7. Amén. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Ahí está. Amén. Ahí está. Y posad en aquella misma casa, igualito, comiendo, bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. Su salario es la comida, la bebida y el hospedaje. Su salario no es dinero, no es remuneración, no es pago, no es sueldo. Bien claro está esto, mi apreciado hermano. En ambos textos, tanto Corintios como Lucas, hablan de lo mismo. Hablan de posada, hablan de comida y hablan de bebida. No hablan de otra cosa. No hay pago en dinero, no hay sueldo, no hay dame un chancho, dame una gallina, dame un torete, nada de pedir a cuenta pago de sueldo. En el antiguo pacto como en el nuevo pacto no se habla de dinero. Eso también tienes que aprender. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, el sistema de mantenimiento no se habla de dinero, a pesar de que se utiliza la palabra diezmo, pero no es dinero, es productos. No se habla de sueldo, no se habla de pago. El verso 4 dice que tenemos derecho a comer y a beber. Ese es el pueblo verdadero, el soldado verdadero. Por eso tenemos que hacer una reforma, tenemos que enderezar el camino, tenemos que poner todo en orden. Hermanos católicos, evangélicos, una vez más les invito a que realicemos, nos unamos y realicemos una reforma final. No hay diezmo en estos versículos, nos han mentido, nos han engañado. No hay orden, no hay mandato de recibir del pueblo dinero en pago, pero sí hay mandato de recibir del pueblo comida, bebida, hospedaje. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, igualito que Jesús. Aquí no hay dinero de por medio, no hay pago, no hay salario en dinero. Tienen derecho de ser atendidos
los verdaderos siervos de Dios en su alimentación por el pueblo, el verdadero siervo de Dios. Esto es el nuevo sistema de mantenimiento. Eso es el nuevo sistema de mantenimiento del nuevo pacto para la predicación del verdadero evangelio. Cuando en el verso 4 dice, no tenemos derecho a comer y a beber, no está diciendo, no tenemos derecho al diezmo, no está diciendo. Cuando dice, no tenemos derecho a comer y a beber, no está diciendo, no tenemos derecho a un sueldo, no está diciendo eso. No está diciendo, no tenemos derecho a un pago en dinero, no está diciendo, no tenemos derecho a pedir un chancho, una gallina, un torete, no está diciendo, señor pastor, ¿por qué engañas al pueblo? No está diciendo que el pastor tiene que ser pagado, que tiene que ser remunerado. Todo esto es una suposición, un invento, un engaño del señor pastor. Lo hace por desconocimiento de la Biblia o lo hace por viveza, por aprovecharse de la inocencia, de la ignorancia del pueblo, de las ovejas. Ahora vamos a ver el otro texto bíblico, uno de los textos bíblicos para descubrir que 1 Corintios capítulo 9, todo el capítulo no se refiere al diezmo, es el versículo 4 que ya fue explicado. El obrero, el predicador, el verdadero, tiene derecho, tiene orden, tiene mandato de comer, de beber y tiene mandato a tener un hospedaje. El falso pastor va a cobrar dinero, va a cobrar plata a las ovejas. El verdadero no cobra y da el evangelio verdadero en forma gratuita. El falso cobra y da un evangelio adulterado. Es decir, da otro evangelio. El otro verso que nos hace comprender que 1 Corintios capítulo 9, versículo 7 al versículo 14, que no habla del diezmo, que no se debe de pedir el diezmo, que no se debe de pagar el diezmo, es el versículo 14. Te hemos dicho que son dos versículos claves para que entiendas 1 Corintios capítulo 9, el verso 4 y el verso 14. ¿Qué es lo que dice el verso 14? El verso 14 dice así, verso 14 de 1 Corintios capítulo 9, verso 14 dice así, así también ordenó el Señor. Imagínate, después de hablar Pablo en el capítulo 9, en el verso 7, el verso 8, el verso 9, el verso 10, el verso 11, el verso 12, el verso 13, el apóstol Pablo, verdadero siervo de Dios, lo resume todos estos versículos en uno solo, en el verso 14. Y el verso 14, ¿y qué ordenó el Señor? El verso 14 dice, así también ordenó el Señor. Así también ordenó el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué cosa ordenó el Señor? ¿Y qué cosa ordenó el Señor? Nos hace volver nuevamente a Lucas, capítulo 10, versículo 7 y versículo 8, donde dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Así también ordenó el Señor. Verso 14. ¿Y qué cosa ordenó el Señor?
Estoy lecturándolo. Pedir el diezmo, eso ordenó el Señor. Que gane un sueldo, eso ordenó el Señor. No, señor pastor, usted está equivocado. Totalmente, de cabo a cabo. ¿Qué cosa entonces ordenó el Señor? En Lucas capítulo 10, versos 7 y verso 8, está lo que ordenó el Señor. Pablo, prácticamente, los versos 7, el verso 8, el verso 9, el verso 10, el verso 11, el verso 12 y el verso 13 de Corintios, de 1 Corintios capítulo 9, lo va a resumir y va a decir, así también ordenó el Señor. Así también ordenó el Señor. ¿Y qué cosa ordenó el Señor? Nos vamos entonces a Lucas capítulo 10, verso 7. Y el Señor ordenó lo siguiente, lo que ordenó en el verso 4 Pablo, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Volvemos a lo mismo. Eso ordenó el Señor. Dos versículos claves. El versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Y el versículo 14, que dice, así también ordenó el Señor. ¿Y qué es lo que ordenó el Señor? Esto, posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Cuál es su salario? La comida, la bebida y el hospedaje. Totalmente claro, mi apreciado hermano. ¿Qué dice el versículo 8? El versículo 8 nos dice así, comed todo lo que os pongan delante. Comed todo lo que os pongan delante. Hermano adventista, aquí tienes problemas tú, porque tu doctrina está falsa, pues. Dios te ordena comer todo lo que te pongan delante. Y tú no comes chancho, no comes pescado, no comes esto, no comes aquello. Tú tienes problemas acá. Bota todo eso a la basura, hermano adventista. Obedece la Biblia. La Biblia es lo único. No existe otro libro aparte de la Biblia. Los pastores te engañaron, te mintieron. Y los adventistas se pelean, no con la Biblia. Hay una división de los adventistas, una cantidad de adventistas. Pero no se pelean con la Biblia. Se pelean con otros libros que ellos tienen. Que ella dice así acá, que ella dice así acá, que ella dice aquí. Pero con la Biblia no tendrían problema. Comed todo lo que está delante, lo que os pongan delante. Yo no sé si habrá otra versión que diga alguna otra forma. Comed todo lo que os pongan delante. Es lo mismo que 1 Corintios capítulo 9, versos 7 y verso 14. Comed todo lo que pongan delante. Esto es lo mismo que 1 Corintios capítulo 7, capítulo 9, verso 7 y verso 4. Donde el 7 dice, ¿acaso el que cría ganado no toma de la leche? ¿Acaso el que siembra no come de la cosecha? Por supuesto que sí, todo está en armonía, todo está en conformidad. El problema no está en la Biblia, el problema está en tu cabeza, que no logras entender lo que el Espíritu Santo a través de sus siervos lo mandó a escribir, y como tú no eres su siervo, ¿no? Por eso lo entiendes, que esto significa plata, que significa diezmo, que significa pagar. Eso es lo que piensas tú.
Primera de Corintios, capítulo 9, verso 4 al 14, es lo mismo que, como conclusión final, es lo mismo que capítulo 10 de Lucas 7 y 8, y Primera de Corintios 9, 14, 4 y 14. Nos manda a Lucas capítulo 10, verso 7, verso 8, para saber qué ordenó el Señor. El verdadero pago, mi apreciado hermano, del verdadero siervo de Dios es su comida, su posada y su bebida. No hay pago en dinero, no hay remuneración, no hay sueldo, no hay propiedades, no hay alhajas, no hay dinero, no hay relojes, no hay joyas, no hay nada de esas cosas que ustedes piden. No tienen dinero, no han traído dinero, pero han traído su reloj, dejen el reloj. Tienen su arete, dejen su anillo, dejen su esto. No, esto es lo que ha solicitado, engañando al pueblo, explotando al pueblo. Es necesario entonces realizar, y una vez más mi invitación, católicos y evangélicos, unámonos para realizar una gran reforma religiosa que es tiempo y hace muchos siglos que no se hace, y que ha llegado el momento de levantarnos del sueño de esta explotación religiosa que hoy día está viviendo el cristianismo en manos de los pastores que vienen a las iglesias desde Norteamérica, mis amados hermanos. Que el Señor nos bendiga, realmente la hora nos ganó. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana en vivo y en directo nuevamente por este mismo canal. Gloria al Señor. Nos estamos viendo, gloria a Dios. Mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán, cuando Cristo en el santuario celestial, diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó.